Nuestro tema de hoy se llama ¿por qué hacemos lo que hacemos? Usted sabe que en la vida cristiana hay una serie de ejercicios que el Señor nos manda como parte de la comunión diaria con Él. Está el dar, el orar, hay muchas fases en todo esto, pero lamentablemente desde el mismo huerto del Edén ya el hombre había generado, cuando pecó, un corazón engañoso que muchas veces incluso llega a pervertir las cosas buenas que hacemos. O sea, cuando las motivaciones no son las correctas o cuando simplemente nosotros mismos no nos damos cuenta de cuán desviados podemos estar en lo que estamos haciendo. Hay un caso de un rey que quiero usar como el ejemplo de introducción. Esto se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 2. Es uno de los pocos reyes que hubieron en Israel. Hubieron 29, tanto en el reino del norte como del sur, y solo 6 hicieron lo bueno delante del Señor. Ya se puede imaginar, esa es la historia de los reyes y de Crónicas y parte de Samuel. Pero este rey llamado Amasías, Dios le pone una característica que es la que quiero llamarle la atención para empezar esta mañana. Dice, hizo él, o sea, el rey Amasías, lo recto ante los ojos de Jehová. Perfecto. Esto casi no se miraba. Lo que se miraba es que se desviaban y se desviaban. Pero este hombre sí fue a los que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. El problema está lo que sigue. Dice, aunque no de perfecto corazón. O sea, podemos hacer algo correcto, pero no de perfecto corazón. Sí, y tenemos que aprender a bregar con un corazón que nos puede engañar fácilmente con este tipo de situaciones. O sea, hizo lo recto, aunque no de perfecto corazón. Yo creo que todo cristiano anhela profundamente agradar a su Señor. O sea, hacer las cosas no solamente bien, sino hacerlas de un corazón perfecto. Dios mira nuestro corazón. Y fíjese que para ello quiero mostrarle algunos pasajes. Cuando David ya está en el lecho de muerte y llaman a Salomón y le da instrucciones, precisamente le habla de tener el cuidado de eso en el corazón. Dice en Primera de Crónicas 28:9: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele, y oiga el énfasis, con corazón perfecto. Eso es hacer las cosas correctas, pero además con corazón perfecto. Dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Mucho cambiaría en la vida en el mundo, especialmente la iglesia, si entendiéramos esto. Déjeme decirle por qué. Hay muchas apariencias en la vida, hay mucha hipocresía, perdóneme que lo diga, y muchas veces en la iglesia, porque no vamos a decir que no. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces no entendemos que a Dios no se le puede esconder nada, absolutamente. Es más, fíjese que él mismo dice que Jehová escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Hay otra porción donde dice que antes que la palabra esté en nuestra boca, ya Dios ya la juzgó. Muchas de las acciones, y aquí por eso se refiere así a Amasías, dice, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. O sea que el pueblo sabía que era un buen rey, pero revela una frasecita cuando dice, aunque no de perfecto corazón. David conocía esto y lo vivió muchas veces, especialmente en el caso de Betsabé, lo vivió en carne propia. ¿Por qué? Porque pretendió esconderle a Dios lo que había hecho. Ya todos conocen la historia. Pretendió que no, Dios no se dio cuenta, no dijo nada, todo pasó y ahí seguimos adelante. Y vino el profeta Natán y le fue a revelar lo que había pasado. Y David, ahí viene el Salmo 139 y el 51, tienen que ver con el proceso de arrepentimiento de David.
Y por eso le llega a decir: Señor, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? En ninguna parte. O sea, llegó a entender exactamente que el Señor escudriña los corazones y entiende el intento de los pensamientos. Y esto debe ser como una reflexión en todo aquello que hacemos para la obra de Dios y para las cosas del Señor. Luego dice también en 1 Samuel 16:7. Aquí tenemos otros, estos son principios que nos van a servir para analizar una serie de partes que son ejercicios de la vida cristiana. Dice en 1 Samuel 16:7: y Jehová respondió a Samuel, hablando de David: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el corazón, pues lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, ya con solo estas dos escrituras empezamos a entender que cuando hacemos algo, Dios conoce la motivación perfectamente. Dios sabe por qué lo estamos haciendo. Y esto nos va a servir para ver algunos versículos que vienen de labios de Jesús. Jesús develó la tremenda hipocresía religiosa de su tiempo. Por eso es que no lo querían los religiosos. Y al final ellos fueron los que lo llevaron a que lo mataran. Claro, ya sabíamos que era parte de todo un plan, pero les decía las cosas en su cara. Créanme que cuando les decía: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera lucen muy limpios, muy blancos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y secos. Eran formas de llamarlos al orden de la vida que tenían, porque se había creado toda una estructura de hipocresía en Israel, donde eran los super religiosos versus todos los pecadores que no servían para nada. Y había un racismo respecto a eso terrible, y eso lo hemos seguido viendo a través de los siglos, con cualquier tipo de línea de religiones. Si usted se da cuenta, cuando salen los escándalos de que una iglesia tenía tales grandes problemas, otra por aquí, otra por allá, que ahora revientan más seguido ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que estaban haciendo lo recto delante de los hombres, pero no de perfecto corazón. Ese es exactamente, y por eso le digo, es un llamado a nuestra vida, porque prácticamente yo sé que nuestro anhelo es servir a Dios con corazón recto e íntegro, como le dijo David a Salomón. Ahora, Jehová no mira lo que mira el hombre. A Dios no le impresiona las obras, no le impresionan los templos, no le impresionan las cosas de afuera. Lo que está viendo es el corazón de los hombres. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que los hace hacer las cosas que hacen? Y le digo, hay tantos ejemplos en la historia de la iglesia, de aquellos siervos que dieron su vida por el evangelio, hombres que dejaron muchas veces tantas cosas y se fueron a lugares inhóspitos. Algunos se los comieron los propios caníbales, etcétera. Usted ya puede saber cuál era la motivación que había en el corazón de esta gente. Esa es una forma clara de ver que la motivación era servir de corazón a Dios. Pero cuando vemos, por ejemplo, la famosa conquista española en la forma de la colonia, detrás de la imposición del cristianismo, lo que había era obtener riqueza. Y hay una parte oscura de la iglesia, no solo la iglesia que vino en ese tiempo, sino la propia iglesia protestante, donde muchas veces se suprimió durante los primeros 400 años del siglo pasado, se suprimió prácticamente la enseñanza de la palabra para que nadie pudiera conocer y protestar nada. Incluso en las plantaciones, cuando traían esclavos y traían todo esto, se les negaba el conocimiento de la palabra, o se dirigía a que jamás se les debería hablar de temas de esclavitud, ni de liberar, ni de nada de esto. ¿Por qué? Porque era un evangelio implantado con objetivos sucios. Perdóneme que lo diga, pero esa es la realidad. Y eso persiste hasta el día de hoy en muchas situaciones. Por eso es tan importante entender cuál es la motivación
de las cosas que hacemos, en todo. No solamente en la iglesia, sino en nuestra propia vida profesional y en tantas situaciones que vivimos. Aquí nos llama el orden con esto. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón, y por eso le fue demandado a David un corazón perfecto, a Salomón, y con ánimo voluntario. Todos conocemos la triste historia de Salomón, porque realmente no es una historia feliz, porque al final se apartó de todo esto y vino a parar haciendo las cosas que no le agradaban a Dios. Ahora, un tercer elemento, el corazón, la naturaleza del corazón humano. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, y fíjense lo que dice, más que todas las cosas. O sea, sabemos que vivimos en un mundo de fraudes, de engaños, hoy hay de todo tipo. Especialmente está de moda lo cibernético, pero imagínense, dice que el corazón es peor que todas las cosas en lo engañoso. Y dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y solo hay alguien, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjense, vamos a amarrar todos estos tres elementos como la base del mensaje. Primero, Dios no mira lo que mira el hombre. Segundo, escudriña los corazones, entiende las intenciones y los pensamientos. O sea que el proceso para Dios no se da en la exterioridad de lo que hacemos, sino se da en la interioridad de qué nos motiva a hacer lo que hacemos. ¿Me entiende cómo vamos en el círculo de esto? Y es lo que develó de Amasías. Hizo lo correcto delante de los hombres, pero no era de perfecto corazón respecto a Dios. Ese es el punto del mensaje. Ahora, con esto vamos a analizar rápidamente por tiempo, porque esto hay mucho en la palabra, algunos ejercicios básicos de la vida del creyente. Y lo voy a traer especialmente con sermones de Jesús, porque conocía perfectamente el corazón del hombre. No lo podían engañar. Él sabía qué era lo que había atrás de lo que hacían y sabía cuáles eran las intenciones. Y empezamos con el primer tema, el dar. Usted sabe que el dar es parte del ejercicio espiritual de lo que Dios espera en nuestra vida. O sea, aprendemos a dar, porque muchas veces cuando llegamos al cristianismo, si no hemos nacido desde la cuna de ello, no sabemos dar. Por eso se nos enseña a dar limosna. Eso no es el concepto de la palabra de Dios. Eso es como quien dice, dele lo que sobra. Aquí habla de otra cuestión. Y viene Jesús y hablando siempre a los fariseos, les dice en Mateo capítulo 6, verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y aquí pone la connotación del por qué. Oiga esto, para ser vistos de ellos. Una de las peores cosas que la vida puede expresar, la vida religiosa, son cosas que no tienen su corazón. Hemos vivido por siglos conociendo religiones que solo muestran un montón de exterioridades, pero que cuando vemos a lo interno de su historia, vemos a lo que ha pasado en el interior de lo más íntimo de las iglesias, y nos encontramos con esto. Muchas veces son obras para ser vistos de los hombres, y Jesús lo sabía perfectamente. Por eso dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese que una de las cuestiones tremendas aquí también es los pactos con Dios. No de Dios con el hombre, sino del hombre con Dios. Ahorita estoy dando un tema yo en la iglesia donde hablamos del caso de Jacob. Usted sabe que cuando Jacob iba huyendo, hizo un trato con Dios. Pero un trato, usted mismo lo va a juzgar. Si me llevas, si me cuidas, si me prosperas, si no me falta pan. O sea, en otras palabras, si me llevas así cargadito y me bendices en todo,
Entonces dice al final del cierre, imagínese, tú serás mi Dios y hasta te voy a dar diezmo de todo. Fíjese el trato que hace. ¿Y estaba haciendo lo correcto? Sí, pero definitivamente nada de perfecto corazón ahí. Y esa es la forma como a veces la gente tranza. Ay, Señor, mira, dame esto y yo te prometo. ¿Y por qué le promete? Porque no antes lo hace. O sea, ¿me entiende? Y se crea una relación que, perdóneme lo que voy a decir, una relación enfermiza en lo espiritual con Dios. Porque se vuelve un Dios supermercado, donde lo único que estoy buscando es que me dé todo lo que necesito, pero cuando me pide no tengo tiempo, estoy ocupado, ¿no? O sea, me explico lo que quiero decir. Y es parte a veces de la misma cultura religiosa que nosotros desarrollamos y que nuestro corazón es el primero que nos engaña con esto. Ahorita le voy a decir por qué. Bueno, de otra manera no va a haber recompensa. Verso 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El solo dar ya tiene una bendición, tiene una recompensa. Pero aquí lo que está diciendo es: no hagas tocar trompeta, no que todo el mundo sepa, es que el hermano queda divoso, el hermano dio. Y por eso le digo, usted ve que hasta las empresas salen que dieron un gran cheque así para tal cosa. Lo que la gente no sabe es que es deducible de impuestos, pues. O sea, hay motivaciones que no son las verdaderas. Y ese es en el dar. Ese es uno de los temas más calientes que encontramos en la palabra. En Éxodo capítulo 35, verso 21, hay un pasaje que nos ilustra lo que pasó al principio en el desierto, cuando iban a construir el tabernáculo. Y podemos ver que todavía Israel tenía un buen corazón en el dar. Mire lo que dice Éxodo 35, 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Eso vino de adentro. Y dice: con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas, vestiduras. O sea, este es un ejemplo de los que hay en la palabra también, de un corazón que sí da con sinceridad. Esta es la manera correcta de darle a Dios. En 2 Corintios 9:7, el apóstol Pablo escribe: cada uno dé como propuso en su corazón. Y utiliza dos elementos que son interesantes. Dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A qué se refiere esto? Hay una corriente que nació hace muchos años y que pervirtió esto, aún dentro de las iglesias cristianas. Y era: pídale a Dios lo que quiera, dele, y Dios tiene la obligación de darle. Fíjese que se desarrolló una mentalidad que prácticamente podíamos sobornar, porque esa es la palabra, a Dios. Y mucha gente crecía con eso y decía: ay, mire, yo ya di todo lo que podía, hasta fui a sacar un préstamo para que Dios me lo devuelva al 10 por 1. Y muchos se decepcionaron porque no hubo respuesta. Pero el problema estaba en el corazón o que habían hecho las cosas. Y por eso es que el apóstol dice: no dé con tristeza. O sea, con tristeza quiere decir que doy, pero me duele lo que estoy dando. Ese es el tema. Y la otra, no por necesidad, como una inversión, estamos apostándole como que fueran criptomonedas. ¿Me entiende el punto de esto? Sino dice que Dios ama al dador alegre. La actitud correcta del dar es el dador alegre y aquel cuyo corazón es estimulado y su espíritu le da voluntad. Ese es el corazón que Dios da en algo tan importante como es el dar. Y recordemos que el dar no es solo económico, eso es algo que tenemos que entender muy bien como iglesia. El dar tu tiempo, el dar tu oración, el dar, y cuántas cosas podemos nosotros dar. Ese es el punto de esto. Veamos otro ejemplo, un ejemplo tremendo también,
la oración. Sabemos que es parte de la vida cristiana el tiempo de oración, no solo congregacional, sino personal, no solo en el entendimiento, sino en el espíritu. Hay mucho que se escribe en la palabra acerca del tema de la oración. Pero aquí Jesús toca en este mismo sermón, toca el tema de la oración y la hipocresía con que se estaba haciendo la oración. Dice Mateo 6:5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mire, hoy en día tenemos, usted sabe, tenemos religiosos que es una gran algarabía y una gran bulla cuando va a orar, y todo el mundo es una solemnidad, una cosa. ¿Pero para qué? Para ser vistos por los hombres. ¿Me entiende lo que quiero decir? Ese es el punto de esto. Por eso se ha vuelto hasta una especie de ritualismo en la oración y en tantas cosas. Y claro, cuando es una oración congregacional, pues estamos todos juntos. No estoy diciendo que siempre ese es el corazón que mueve a una congregación, pero sí es muy importante guardar nuestro corazón de la forma como estamos orando desde el punto de vista motivación. Hubo una época, una corriente también en que muchos cristianos empezaban a estructurar su oración con el hebreo. Yo le pregunté una vez a un hermano, le dije: qué linda oración, le dije, ¿y de qué se trata? El apóstol Pablo dijo claramente: mejor una palabra con entendimiento que 1000 sin entendimiento en la congregación. ¿De qué me sirve venirme a parar aquí a predicarles en hebreo o en griego? ¿Me entiende el punto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que se empezaron a adornar las oraciones. Usted oía oraciones donde por lo menos 6 de cada 10 palabras usted tenía que ir a buscar el diccionario que había querido decir el hermano. ¿Es cierto lo que digo, no? O sea, ¿para qué estaban orando entonces? ¿Será que están hablando espontáneamente con Dios? ¿O que es impresionar? Es que el hermano, yo no sé ni qué dijo, pero es que, mire, ¿cuántos siglos pasamos con que todo el oficio religioso era en latín? ¿Se acuerda de eso? Aquí iba la gente a la iglesia a oír a alguien allá adelante que les daba solo la espalda y hablando en un idioma que nadie entendía. O sea, ¿qué edificación sacaban cuando salían de ahí? Nada, solo haber cumplido con estar ahí. O sea, ¿cómo se ha pervertido en toda la historia de la iglesia este tipo de situaciones que son las más sencillas? El dar, el orar, como las cosas más sencillas, más de cajón, como le decimos, pero que si no están adecuadamente motivadas, no son agradables a Dios. O sea, puede un pueblo pasar orando 10 días que Dios no lo va a oír, y puede ser que otro venga y ore 2 minutos y el Señor ya lo oyó, porque ve el corazón. Ese es el tema. Conoce la intención de nuestros corazones. Fíjese bien, aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Dice: mas tú, verso 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjese qué forma tan contrastada. Por eso es que Jesús chocó como locomotora contra toda la estructura religiosa, no solo de su época, porque esto venía, usted sabe que después de la última cautividad, cuando regresaron nuevamente los judíos, que hubo 400 años de oscuridad, se dedicaron a construir toda una estructura de mandamientos, además de los que ya estaban en el Antiguo Testamento. Imagínense, algunos teólogos hablan de 613 mandamientos, y ahí es lo que Jesús les critica: que lavan el vasito, que limpian la colchita, o sea, un montón de cosas de guardar externas. Todo era externo, nada más. Y eso fue lo que vino a encontrar. Por eso cuando lo develó, chocó contra toda esta gente, y a través de los siglos lo hemos visto. Hace apenas 500 años, cuando empezó el tema de la reforma, la quisieron
reprimir, matar, destruir a cualquiera que se levantara, porque estaba quebrando las estructuras de más de 1500 de hipocresía religiosa. Y eso es lo que encontramos en la historia. Basta ver con este tipo de situaciones. En Lucas 18:11 se nos presenta la antítesis de lo que Jesús está diciendo. Habla de aquel fariseo que fue al templo a orar, una práctica normal. No me acuerdo cuál era la hora en el día, iban al templo a orar. Pero viene y dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Este es otro tema interesante. Oraba consigo mismo. Y aquí quiero regresar un momentito a lo de engañoso es el corazón. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades el corazón puede decirte: no, eso está bien lo que estás haciendo. Sí, eso es lo correcto. Qué bueno eres tú. Puede decirte: hay más malos que tú. Pues esos son los engaños del corazón, precisamente, que se convierten en una barrera para poder ver nuestra realidad y ponernos a cuenta con el Señor. Ahora, volviendo aquí al fariseo, ya todos sabemos quiénes eran los fariseos. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjese bien: Dios, te doy gracias. Y ahí viene el famoso yoísmo. Te doy gracias por lo que yo soy y lo que yo hago. Y no es que no agradezcamos al Señor lo que somos, pues, pero oiga esto: porque te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Imagínense, esa es la primera. No soy como los otros hombres. Esos son ladrones, injustos, adúlteros. Y todavía había un publicano ahí golpeándose en el pecho allá afuera y dice: ni aún soy como ese publicano que está allá afuera. Fíjese que la oración en este caso lo que hace es develar un corazón de que yo soy mejor que todos, soy más justo que todos. O sea, ¿cómo podía ver Dios a este hombre orando ahí? Jesús termina esta parábola de una manera tremenda. Dice que el publicano bajó justificado, porque la oración del publicano era muy simple: Señor, séme a mí, propicio a mí, pecador. Eso era todo. Él no tenía nada que irle a presumir a Dios. Mientras que el publicano había llegado a darle gracias de que él no era igual que todos los demás sinvergüenzas, ladrones que estaban allá afuera. Imagínense qué terrible es esto. ¿Cómo se puede pervertir tanto el sentido y el objetivo de la oración? O sea, ¿qué es humildad? Humildad es depender de Dios. Humildad es reconocer nuestra condición y que somos lo que somos y estamos como estamos solo por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Eso es humildad. A veces también ese es otro concepto errado en el mundo. Se cree que ser humilde es porque no tiene nada, o porque no estudió, o porque... Eso ya ha cambiado, pero aún apenas hace poco leía un artículo que hace apenas 50 años la iglesia cristiana en Guatemala era una iglesia que creían que eran los pobres, los más desvalidos, los que vivían allá metidos en la montaña. Ese era el concepto del cristiano evangélico. Y claro, ahora la cosa ha dado la vuelta totalmente, pero le digo, es interesante ver cómo esos conceptos atan aún a la iglesia, porque ese es el problema de esto. Uno de los temas más candentes de todo esto: el amar. Mire qué palabra esta. Recuérdense, Jesús dijo: por eso conocerán que son mis discípulos, porque tienen amor los unos por los otros. Pero hablemos del amor. Sigue hablando Jesús, Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, ¿será eso a lo que se refería Jesús cuando dijo: en esto conocerán que son mis discípulos? O sea, hasta el amor puede ser un amor fingido o puede ser un amor sincero, pero de reciprocidad.
Yo amo al que me da, amo al que me tiene bien, Por eso cuando Jesús viene y dice que ames a tu enemigo, eso fue chocante para toda la estructura teológica de su época. Vayan a amar a los que no los aman a ustedes. Eso fue lo que dijo. Y ese es el principio del tema misionero en el mundo también. Muchas de estas gentes viajan a través del mundo yendo a lugares donde hay gente que no los aman, no los conocen. Mire, hemos tenido unas experiencias interesantes. O sea, mi hija ha tenido la oportunidad, la mayor, ahorita acaba de regresar de Japón. Van con su esposo porque tienen obras de la iglesia en Nueva Zelanda, en la India, en lugares remotos para nosotros y donde el cristianismo no es popular. Eso es lo más interesante. Y estuvo en China, cabal, unos meses antes de la pandemia, pero no la trajo. Pero le digo, interesante, me contaba cómo había amor en las pequeñísimas congregaciones que tuvieron oportunidad de estar y tuvieron que entrar Biblias y tramitar no sé cuántos permisos para que las pudieran llevar. Le digo, para mí eso se llama amor. ¿Qué necesidad tengo de irme a meter al otro lado del mundo con peligros a que me metan preso por estar hablando de Cristo, etcétera? Pero ese es el amor. Por eso Jesús lo presenta y dice: ¿qué mérito tiene si ustedes aman a los que los aman? Pues, y claro, vamos a amar a nuestra familia, vamos a amar a nuestros amigos, vamos a amar a los hermanos de la iglesia. No está diciendo que sea malo que amemos a los que nos aman. Pero a lo que se refiere con el amor es cuando llega con aquel que no te conoce. Hay un hermano que conocemos bien con Ángel, él es un misionero que tiene muchos años de estar en España. Este hombre lo evangelizó mi cuñado que en paz descanse, él era misionero. Porque una vez este hombre estuvo detenido en Pavón un tiempo. Una vez se quitó su chumpa en un invierno, que ya los que viven para la carretera El Salvador saben lo que es eso en invierno, y se la dio y no lo conocía. Y él mismo cuenta en su testimonio, el hermano, que ese gesto de amor quebró todo prejuicio que él tenía en contra del cristianismo, y ahí es donde empezó a abrir su corazón y a caminar con Dios hasta el día de hoy. O sea, un gesto de amor, pero amor de alguien de quien no esperas recibir nada. Amor de alguien que no te puede retribuir. Esa es la palabra. Y le digo, mucha gente no está acostumbrada a recibir ese amor, porque vivimos en un mundo donde el amor se expresa en círculos muy cerrados. ¿Es cierto? No. Y como le digo, no estoy diciendo que eso sea malo, pues no, claro que sí, debemos amar a nuestros cercanos. Pero el punto es que la expresión a la que se refería el Señor es a un amor que trasciende lo que nosotros razonablemente vemos. Por eso les dice que no tiene mérito que amen a los que aman y que hagan bien a los que les hacen bien, porque también los pecadores hacen lo mismo. Fíjense cómo les estaba trayendo esto a colación acá. Ahora, si amamos y damos a los cuales recibimos algo igual, no hay mérito. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ese es un deber claro de nuestra vida, amar a todos nuestros semejantes. Otro tema, el servicio y los privilegios. Otro tema tremendo en la iglesia también. Jesús sigue hablando acá, este es otro sermón, Mateo 23, siempre con los religiosos de su tiempo, y por eso siempre andaban detrás viendo qué le cachaban para culparlo. ¿Se recuerda de eso? O sea, era enemigo abierto por decirles la verdad, por haberles abierto el corazón en el sentido de que eran gente tan mala como los que ellos llamaban malos. Ese fue el punto, y claro, lo hizo con amor para que se arrepintieran, y hubieron casos. José de Arimatea, Nicodemo, eran del Sanedrín, eran religiosos de alta estirpe. Sin embargo, se convirtieron a Cristo por el tipo de mensaje que traía. Muchos otros lo odiaron más, lo sabemos. Ahora,
dice el verso 23, Mateo 23, 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, otro de los elementos tremendos. O sea, ya llegan a un estatus en que todo mundo que haga las cosas, pero yo ya no. Dice que tremendo esto. Y era lo que pasaba. Entre más difícil y más pesada sea la carga de una religión, la gente se siente mejor. Perdóneme que lo diga, pero es cierto. ¿Por qué se siente mejor? Porque siente que se está ganando a Dios. Y si tiene pecado, siente que lo está pagando muy bien. Por eso es que tenemos todavía costumbres en el mundo de lacerarse la espalda, hasta de quien lo crucifiquen, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque son formas de que entre más me pese, me duela, etcétera, agrado más a mi Dios. Y eso no es así. Fíjese lo que dice Jesús aquí. Atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros. Esa es pura casualidad que diga esto. De los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y aquí viene otras características. Ensanchan sus filacterias. Una de las características de esto era que en el grado que conocía y dominaba más libros de la época lógicamente del Antiguo Testamento, te creaba una filacteria que colgaba en la manga de sus vestidos. Entonces ya se imagina usted alguien que entraba y llevaba ahí 30 filacterias, era admirado, ¿cierto o no? Hoy en día esto ha cambiado con doctorados y otras formas. Entre más títulos tenga alguien, es más admirado. ¿Es cierto o no? Mire, yo tuve un problema con una radio hace años, estuve 22 años ahí. No les gustó que una vez prediqué que habían empresas que estaban vendiendo doctorados. Yo las conocí, pues. O sea, no sé qué le va a agregar o a quitar a alguien que sea doctor. No sé si me entiende el punto de esto. Y le digo, soy académico, muy académico, pero eso no le va a poner ni más ni menos si usted es un verdadero siervo de Dios y su corazón está en servir a Dios y de predicar la palabra como debe ser. Y le digo, esas eran las filacterias, y Jesús se los dice: ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos. Ya no les cabían las filacterias de ahí. Y por supuesto vienen los privilegios. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Dice, qué cosa tremenda esta también. Dígame si no hay mucho de esto hoy en día también, a nivel general. Aquí no hablamos de una religión ni de otra, sino hay muchas situaciones en esto. Entonces se puede caer en que el servicio cristiano es la búsqueda de títulos y privilegios, donde podemos entender que lo que busca el cristiano no son posiciones de honor. La posición más grande de honor delante de Dios es siervo. ¿Se acuerda que Jesús lo enseñó de esa manera? Dijo, ¿quién es el más grande? El que sirve. Ese es el punto. Y lamentablemente cuando se llega a estos extremos de grandeza humana, porque lo que hemos hecho es equiparar a la iglesia con las cosas del hombre, así de sencillo. ¿Y qué es lo que sucede en ese caso? Que cuando equiparamos eso, entonces ya se vuelve una demostración externa de quién soy yo. Y por eso yo veo a veces siervos que dice presbítero, doctor, su eminencia, y como 20 títulos antes de decir Juan Pérez. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, es tremendo esto. Aman los primeros asientos, las salutaciones, que los hombres le llamen rabí, rabí, que significaba maestro, etcétera. Ahora, imagínense a cuánto llegó, y estoy hablando de la iglesia cristiana ya, el colmo
que hasta el predicar se basó en cosas que no eran correctas. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:15. Algunos, dice, a la verdad predican a Cristo, oiga esto, hermano, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Se puede usted imaginar pararse en un púlpito a predicar a Cristo por envidia, por contienda, hermano? Yo no sé de veras, yo no pasa por mi cabeza cómo se puede hacer algo tan noble y tan sagrado para nosotros como hijos de Dios, por unas características como las que menciona aquí el apóstol Pablo. Dice el versículo 16 en el mismo contexto: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. El pobre Pablo estaba atribulado de que no podía tener control sobre el proceso de crecimiento de las áreas donde había instalado iglesias y todo, y lo que le llegan a contar es que se habían levantado un montón, que lo que estaban haciendo era por contención y no sinceramente. O sea, estaban predicando a Cristo, porque al final, sí lo dice aquí, dice, bueno, al final están predicando al Señor. Media vez no torcieran el mensaje, no hay problema, pero las motivaciones, otra vez vamos al tema de las motivaciones. Y termino con la que le comenté hace un ratito: la fidelidad. Una fidelidad por beneficios. Génesis 28:20. E hizo Jacob voto diciendo, y vaya llevándole la lista: si fuere Dios conmigo, 1, y me guardare en este viaje en que voy, 2, y me diere pan para comer y vestido para vestir, 3, y si volviere en paz a la casa de mi padre. O sea que es como diciendo, si tú haces estas 4 cosas, mira el premio que vas a tener, Señor. Imagínense, ya se puede imaginar eso. Iba a premiar él a Dios. Y mire lo que le dice: Jehová será mi Dios. O sea que si tú cumples todo esto, tú vas a ser mi Dios. Imagínense qué terrible, hermano. Y luego le dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, hasta el diezmo se puede volver con una motivación de esta naturaleza. Si Dios me da, si Dios hace, si Dios vuelve, entonces yo sí le voy a dar. ¿Me entiende? O sea, ¿quiénes son los beneficiados cuando le damos a Dios, hermano? Nosotros. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay tanta enseñanza de esto en la palabra. Pero esa es la naturaleza humana, cómo tuerce hasta las cosas más sagradas de Dios y las lleva a otros límites, y sobre todo el tema religioso, cómo mezcla o maneja o manipula mucho de todo lo que hemos visto. Orar, dar, todo lo que hemos visto. Simplemente no incluí por tiempo, pero ahí está el ayuno también. Dice: no seáis como los hipócritas, cuando ayunan ponen la cara así para que todo el mundo sepa que está ayunando. Es todo un proceso, y no lo quise poner porque el ayuno hay que explicarlo. No es ningún tipo de sacrificio que le ofrecemos a Dios tampoco, porque a veces persiste esa idea. Ahora, vemos en conclusión, mi amado, este contraste con un Sadrach, Mesach y Abednego. Ese es como la antítesis de este pacto de Jacob. Cuando los amenazaron que los iban a echar en el fuego ardiente, ¿qué fue lo que contestaron? Ese es un versículo que inspira nuestro corazón. Dijo: nuestro Dios puede y nos va a librar. Y si no, de todos modos no vamos a adorar a tu imagen. Ese es el contraste. Ese es el corazón de hacer todas las cosas para Dios, para que nunca nos vayan a decir: hicieron lo correcto, pero no lo hicieron de perfecto corazón. Amén. Vamos a orar esta mañana. Amado Padre, gracias siempre por tu palabra. Gracias, Señor, por dejar una meditación en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos
que como humanos, que muchas veces fallamos, también podemos ser engañados por nuestro propio corazón y también podemos, Señor, a veces hacer lo correcto, aunque no de perfecto corazón. Esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús que siempre redargüías por el ministerio de tu Espíritu Santo nuestro corazón y que antes de hacer cualquier cosa permita, Señor, que podamos discernir que lo estamos haciendo por los motivos que a ti te agradan y por los motivos correctos. Gracias esta mañana y bendecimos siempre esta obra en el nombre de Jesús, Señor. Amén.